Durante años, mucha gente comenzó a enamorarse de la idea de cultivar árboles frutales en macetas. Y honestamente, al principio, parece una idea perfecta. Un pequeño limonero en el patio. Un mango tropical junto al balcón. Tal vez incluso un aguacate creciendo en una esquina soleada. Los primeros meses suelen verse bien. Las hojas están verdes. El árbol sigue creciendo. Y todo parece mucho más fácil de lo esperado. Pero ahí comienza el verdadero problema. Porque algunos árboles frutales pueden pasar años aparentando estar sanos, mientras lentamente empiezan a sufrir debajo de la superficie. Las raíces se quedan sin espacio. La tierra se seca demasiado rápido. El calor dentro de la maceta aumenta el estrés. Y poco a poco el árbol deja de desarrollarse como debería. Lo peor es que muchas personas creen que están haciendo algo mal. Cambian el fertilizante. Riegan más. Podan más. Pero el problema real no siempre es el cuidado. A veces, el error comenzó el día en que eligieron el árbol equivocado para una maceta. Porque no todos los árboles frutales pueden adaptarse a vivir con raíces limitadas. Algunos sobreviven. Pero otros nunca llegan a producir bien, sin importar cuánto esfuerzo reciban. Y hoy vamos a hablar exactamente de esos árboles. Los que parecen una gran idea al principio, pero terminan convirtiéndose en una frustración para muchos jardineros. Y el primero en esta lista es probablemente uno de los más populares de todos. Number 1. Aguacate. Pocas plantas engañan tanto a los principiantes como el aguacate. Todo comienza de forma muy inocente. Alguien deja un hueso en agua, aparecen las primeras raíces, y en pocas semanas ya hay un pequeño árbol creciendo en la cocina o cerca de una ventana soleada. Y honestamente, durante bastante tiempo parece funcionar. El problema es que los aguacates desarrollan raíces profundas y muy sensibles. En la naturaleza, buscan espacio constantemente. Pero dentro de una maceta, esas raíces comienzan a chocar contra las paredes del contenedor mucho antes de que el árbol esté realmente preparado. Al principio el crecimiento sigue siendo rápido. Incluso puede parecer saludable. Pero poco a poco empiezan los síntomas que muchos jardineros no entienden. Hojas marrones. Caída repentina de hojas en verano. Crecimiento lento. Ramas largas y débiles. Y muchas veces el árbol jamás produce fruta. Lo peor es que la gente suele pensar que necesita más fertilizante o más agua. Pero el verdadero problema suele ser el estrés constante en las raíces. Porque un aguacate puede sobrevivir en maceta durante años. Pero eso no significa que esté cómodo. Especialmente cuando el recipiente es pequeño, el calor aumenta demasiado rápido y la tierra pierde humedad en cuestión de horas. Y honestamente, muchos jardineros terminan cuidando un árbol enorme y exigente que nunca da la recompensa que esperaban. Y el siguiente árbol crea una ilusión todavía más peligrosa. Porque parece perfecto para un patio tropical. Number 2. Mango. La idea de tener mangos creciendo en Sasacha suena increíble. Y por eso, muchísima gente compra pequeños mangos tropicales pensando que podrán mantenerlos fácilmente en una maceta durante años. Y el problema es que la mayoría de los mangos normales nunca fueron diseñados para espacios pequeños. Cuando son jóvenes, permanecen compactos y manejables, pero después comienzan a crecer con mucha fuerza. Las raíces se expanden rápido, la copa aumenta de tamaño y el árbol empieza a necesitar mucha más estabilidad de la que una maceta puede ofrecer. Y ahí comienzan las frustraciones. Las hojas pierden color. Las puntas se secan. La producción de fruta se vuelve irregular. Y en climas muy calurosos, el estrés dentro de la maceta puede aumentar muchísimo durante el verano. Muchos principiantes además cometen el mismo error. Dejar el árbol demasiado tiempo en la maceta original del vivero. Y eso acelera todavía más el problema de raíces compactadas.
Lo peor es que un mango estresado puede seguir viéndose más mesosano durante bastante tiempo. Pero lentamente deja de crecer bien, produce menos, y se vuelve cada vez más difícil de mantener. Especialmente porque necesita podas constantes, mucho sol y un equilibrio de riego bastante estable. Y el siguiente árbol en esta lista suele decepcionar incluso a personas con experiencia en jardinería. Number 3. Cerezo dulce. Pocas cosas se ven más bonitas que un cerezo lleno de flores en primavera. Y justamente por eso, muchas personas creen que será un árbol perfecto para una terraza o un pequeño jardín en macetas. Pero los cerezos dulces suelen ser mucho más delicados de lo que parecen. El verdadero problema comienza con las raíces y la humedad. Estos árboles reaccionan muy mal a los cambios bruscos dentro de la maceta. Cuando la tierra se seca demasiado rápido o permanece húmeda por demasiado tiempo, el árbol empieza a estresarse lentamente. Y muchas veces los síntomas son difíciles de detectar al principio. Las flores aparecen, pero los frutos no. Las hojas pierden fuerza. Algunas ramas comienzan a secarse. Y en temporadas húmedas, los problemas de hongos pueden aumentar muchísimo. Además, mucha gente subestima cuánto frío necesita realmente un cerezo para producir bien. Así que incluso cuando el árbol sobrevive, la cosecha puede ser muy pobre o simple inexistente. Y lo más frustrante es que el árbol puede verse saludable desde lejos, mientras internamente está luchando constantemente contra el estrés de la maceta. Especialmente en balcones calientes o patios con cambios fuertes de temperatura. Y el siguiente árbol parece fácil durante los primeros años, hasta que el mantenimiento comienza a volverse agotador. Number 4. Duraznero. Los durazneros tienen algo que atrae muchísimo a los principiantes. Crecen rápido. Florecen hermoso. Y cuando producen fruta por primera vez, parece que todo el esfuerzo valió la pena. Pero en macetas, muchas veces esa ilusión no dura demasiado. Porque los durazneros necesitan un equilibrio bastante preciso entre agua, raíces sanas y circulación de aire. Y dentro de un contenedor, mantener esa estabilidad se vuelve mucho más difícil. Durante el verano, la tierra puede calentarse demasiado rápido. Las raíces sufren estrés constante y el árbol comienza a perder energía justo cuando más la necesita para desarrollar fruta. Ahí aparecen los problemas típicos. Hojas enrolladas. Frutos pequeños. Duraznos que caen antes de madurar. Ramas debilitadas después de cada temporada. Y además, los durazneros suelen requerir podas frecuentes para mantenerse manejables en espacios pequeños. Muchos principiantes no esperan ese nivel de mantenimiento. Lo peor es que un árbol agotado puede seguir reproduciendo durante un tiempo. Pero cada temporada se vuelve más débil y más difícil de cuidar. Especialmente cuando las raíces ya llenaron completamente la maceta. Y el siguiente árbol, en esta lista, directamente, nunca debió terminar dentro de un contenedor. Sed. Number 5. Nogal. El nogal es uno de esos árboles que simplemente están en la escala equivocada para una maceta. Cuando son jóvenes, se ven tranquilos, incluso elegantes. Y por eso, algunas personas creen que podrán mantenerlos controlados durante años en un patio o terraza. Pero el problema aparece lentamente. Los nogales desarrollan sistemas de raíces enormes y muy agresivos. Existe en la naturaleza, necesitan muchísimo espacio para expandirse y estabilizar árboles que pueden vivir décadas. Dentro de una maceta, todo ese crecimiento queda atrapado. 12. Al principio el árbol sigue creciendo normalmente. Pero después comienzan los signos de estrés. Las hojas se vuelven más pequeñas. El crecimiento se ralentiza. La tierra pierde nutrientes demasiado rápido. Y las raíces terminan ocupando casi todo el espacio disponible. Lo peor es que muchas personas descubren el problema demasiado tarde. Porque un nogal puede tardar años en mostrar señales realmente graves.
Y para entonces, moverlo o trasplantarlo ya se vuelve extremadamente difícil. Además, mantener un árbol así en contenedor requiere cantidades enormes de agua, espacio y mantenimiento constante. Y, honestamente, para la mayoría de los jardineros domésticos, simplemente, no vale el esfuerzo. Especialmente cuando existen árboles mucho más adaptables para macetas. Y el siguiente árbol suele causar exactamente la misma frustración. Aunque mucha gente ni siquiera imagina el tamaño que puede alcanzar con el tiempo. Number 6. Castaño. Los castaños pueden verse pequeños y manejables cuando son jóvenes. Pero en realidad, son árboles, diseñados para crecer en espacios abiertos durante décadas. Y ahí está el problema. Mucha gente compra uno pensando que podrá mantenerlo compacto en una maceta grande. Pero las raíces de los castaños necesitan expandirse constantemente para mantenerse saludables. Cuando ese espacio desaparece, el árbol empieza a perder vigor lentamente. Las hojas dejan de verse fuertes. El crecimiento anual disminuye. Y después de algunos años, el árbol puede comenzar a deteriorarse, sin una razón aparentemente clara. Además, los castaños suelen reaccionar muy mal a los cambios extremos de humedad dentro del contenedor. Si la tierra permanece demasiado húmeda, las raíces sufren. Si se seca demasiado rápido en verano, el estrés aumenta todavía más. Y mantener ese equilibrio perfecto durante años puede convertirse en un trabajo agotador. Especialmente porque estos árboles nunca fueron realmente pensados para vivir confinados en una maceta. Muchos jardineros intentan salvarlos con más fertilizante o podas constantes. Pero el problema real sigue siendo el mismo. El espacio para las raíces simplemente no es suficiente. Y el siguiente árbol genera muchísima confusión. Porque técnicamente sí puede crecer en maceta, pero no de la forma que la mayoría imagina. Number 7. Naranjo grande. Aquí es donde mucha gente se confunde con los cítricos. Porque sí, algunos cítricos pueden adaptarse bastante bien a las macetas. Pero eso no significa que todos lo hagan. Los naranjos grandes suelen volverse mucho más exigentes con el tiempo. Al principio parecen perfectos. Hojas verdes, aroma increíble y esa sensación mediterránea que hace que cualquier patio se vea más bonito. Pero después llegan los problemas típicos del cultivo en contenedores. Las raíces comienzan a llenar toda la maceta. El árbol necesita cada vez más agua. Los nutrientes desaparecen más rápido. Y la producción de fruta empieza a volverse irregular. Muchos jardineros además usan macetas decorativas demasiado pequeñas. Especialmente porque el árbol todavía luce compacto cuando es joven. Y ahí comienza el estrés constante. Las hojas amarillean. Las ramas se debilitan. Y durante olas de calor, la tierra puede secarse en muy pocas horas. Además, los cítricos en macetas suelen acumular sales y minerales mucho más rápido que en suelo abierto, especialmente cuando reciben fertilizante frecuentemente. Y poco a poco el árbol deja de verse vigoroso. Lo peor es que mucha gente piensa que todos los problemas se solucionan simplemente regando más. Pero un árbol con raíces atrapadas nunca se siente realmente estable. Y el siguiente árbol probablemente sea uno de los más engañosos de Internet cuando se habla de macetas. Number 8. Higuera en macetas pequeñas. Si buscas árboles frutales para macetas en Internet, casi siempre aparece la higuera. Y técnicamente, no está completamente mal. Las higueras pueden adaptarse bastante bien a contenedores. El problema es que mucha gente interpreta eso como pueden vivir felices en cualquier maceta pequeña. Y ahí comienzan los problemas. Porque las higueras desarrollan raíces increíblemente rápidas y agresivas. En poco tiempo, llenan completamente el espacio disponible y comienzan a consumir agua a una velocidad sorprendente. Especialmente durante el verano. Un día la tierra parece húmeda y al siguiente está completamente seca.
Y cuando esa falta de estabilidad se repite constantemente, empiezan los síntomas típicos. Frutos pequeños. Higos que se abren antes de tiempo. Caída de hojas. Crecimiento desordenado. Lo curioso es que muchas veces la planta sigue viva y sigue produciendo algo de fruta. Así que el jardinero cree que todo está funcionando más o menos bien. Pero en realidad, el árbol está sobreviviendo, no prosperando. La diferencia aparece cuando una higuera recibe un contenedor realmente grande y espacio suficiente para desarrollar raíces sanas. Y eso cambia completamente el resultado. Pero el último árbol de esta lista sigue siendo uno de los errores más comunes entre principiantes. Number 9. Manzano normal. Los manzanos tienen fama de ser árboles fáciles. Y justamente por eso, muchísimos principiantes creen que también serán una buena opción para cultivar en macetas. El problema es que los manzanos normales rara vez permanecen tan pequeños como la gente imagina. Cuando son jóvenes se ven compactos y manejables. Pero con el paso de los años, las raíces necesitan cada vez más espacio, y el árbol empieza a exigir mucho más mantenimiento. Especialmente cuando intenta producir fruta. Porque producir manzanas requiere muchísima energía. Y dentro de una maceta, el árbol tiene recursos mucho más limitados. Ahí empiezan las frustraciones típicas. Manzanas pequeñas. Ramas débiles. Producción irregular. Y temporadas donde el árbol simplemente deja de dar fruta. Además, mucha gente no entiende que algunos manzanos necesitan otra variedad cercana para polinizar correctamente. Así que el árbol puede verse sano, florecer y aún así producir muy poco. Y cuando las raíces finalmente llenan toda la maceta, mantener el equilibrio entre agua, nutrientes y crecimiento se vuelve mucho más complicado. Lo peor es que muchos jardineros creen que están fallando por falta de experiencia. Pero honestamente, muchas veces el verdadero problema es mucho más simple. Eligieron un árbol demasiado grande para un espacio demasiado pequeño. Y eso cambia completamente la experiencia de cultivar fruta en casa. Pero aquí viene la buena noticia. No todos los árboles frutales reaccionan así en macetas. De hecho, algunos pueden adaptarse sorprendentemente bien cuando reciben el contenedor correcto. Y un poco de mantenimiento básico. Y varios de ellos incluso producen mejor de lo que la mayoría espera. Porque el secreto no es solamente cultivar fruta en macetas. Es elegir árboles que realmente toleren ese estilo de vida. Y los siguientes árboles hacen exactamente eso mucho mejor. Y honestamente, después de escuchar toda esta lista, podría parecer que cultivar árboles frutales en macetas es una mala idea. Pero no lo es. El verdadero problema no son las macetas. El problema es intentar forzar árboles enormes y exigentes a vivir en espacios donde nunca podrán sentirse realmente estables. Porque cuando eliges la especie correcta, todo cambia. El riego se vuelve más fácil. Las raíces se mantienen más sanas. Y cuidar el árbol deja de sentirse como una lucha constante. De hecho, algunos árboles frutales pueden adaptarse sorprendentemente bien a contenedores. Y los siguientes son probablemente las mejores opciones para empezar. Number 1. Limonero enano. Si existe un árbol frutal que realmente parece disfrutar la vida en maceta, probablemente sea el limonero enano. Existe, a diferencia de muchos árboles grandes, sus raíces son mucho más manejables y el crecimiento suele mantenerse bastante compacto durante años. Y eso hace una enorme diferencia. Porque el árbol puede mantenerse estable, sin exigir contenedores gigantes, ni podas agresivas, constantemente. Además, los limoneros ofrecen algo que muchos jardineros aman. Resultados visibles relativamente rápido. Las hojas brillantes. El aroma de las flores. Y esos pequeños limones creciendo poco a poco en el patio o balcón.
Incluso cuando no tiene fruta, sigue siendo un árbol decorativo y agradable de cuidar. Y honestamente, eso ayuda muchísimo a mantener la motivación de los principiantes. Claro, todavía necesita buen drenaje y bastante sol. Pero comparado con árboles mucho más exigentes, el nivel de estrés suele ser mucho menor. Especialmente porque tolera mucho mejor las limitaciones normales de una maceta grande. Efolso. Y el siguiente árbol probablemente sea una de las opciones más subestimadas para espacios pequeños. Number 2, kumquat. Los kumquats tienen algo que los hace perfectos para patios y balcones. Naturalmente permanecen más compactos que muchos otros cítricos y además suelen adaptarse muy bien al cultivo en contenedores. Eso significa menos estrés para las raíces y un crecimiento mucho más manejable a largo plazo. Pero lo mejor es que no solo son prácticos, también son increíblemente decorativos. Las pequeñas frutas naranjas, las hojas verdes oscuras y el tamaño compacto hacen que el árbol se vea bien, incluso en espacios reducidos. Y a diferencia de otros árboles más problemáticos, los kumquats suelen necesitar menos podas agresivas y menos mantenimiento constante. Además, manejan bastante bien pequeñas variaciones de humedad sin reaccionar de forma tan dramática. Eso los convierte en una opción mucho más amigable para principiantes. Especialmente para personas que quieren disfrutar la experiencia de cultivar fruta sin convertirlo en un trabajo agotador. Y el siguiente árbol demuestra algo muy interesante. Porque ya apareció antes en esta lista, pero en condiciones completamente diferentes. Number 3. Higuera en maceta grande. La higuera apareció antes en esta lista. Pero el problema nunca fue realmente el árbol. El problema era el tamaño de la maceta. Porque cuando una higuera recibe suficiente espacio para desarrollar raíces saludables, puede convertirse en uno de los árboles frutales más agradecidos para cultivar en contenedores. Y ahí es donde mucha gente nota la diferencia. El árbol se vuelve más estable. La tierra mantiene mejor la humedad. Y los frutos comienzan a desarrollarse de forma mucho más consistente. Además, las higueras toleran bastante bien la poda, lo que permite controlar el tamaño sin generar tanto estrés como en otros árboles frutales. Eso las hace ideales para patios soleados o terrazas amplias. Especialmente porque una vez establecidas, suelen ser bastante resistentes al calor y relativamente fáciles de mantener. Y honestamente, pocas cosas se sienten tan satisfactorias como recoger higos maduros directamente desde una maceta bien cuidada. Todo cambia cuando el árbol tiene espacio suficiente para respirar debajo de la tierra. Y el siguiente árbol es casi lo opuesto a muchos de los que vimos antes. Porque no necesita crecer rápido para verse espectacular. Number 4. Olivo. Los olivos tienen una enorme ventaja en macetas. Crecen lentamente. Y eso los convierte en una opción mucho más estable para espacios pequeños. Mientras otros árboles luchan constantemente contra el estrés de raíces apretadas, los olivos suelen adaptarse mucho mejor a ese ritmo más limitado de crecimiento. Además, están acostumbrados a condiciones secas y soleadas. Eso significa menos problemas, con cambios rápidos de humedad y menos estrés durante el verano. Y honestamente, para muchos principiantes, eso hace la jardinería muchísimo más fácil. Porque el árbol no exige atención constante todos los días. Visualmente también funcionan muy bien. Las hojas plateadas, el tronco retorcido y el estilo mediterráneo hacen que incluso un pequeño patio se sienta más cálido y relajante. Claro, producir grandes cantidades de aceitunas en maceta puede ser más difícil, pero como árbol decorativo y de bajo mantenimiento, el olivo suele funcionar muchísimo mejor que muchos árboles tropicales grandes. Especialmente para personas que quieren algo elegante, resistente y manejable a largo plazo. Y el siguiente árbol sorprende a mucha gente, porque ofrece una sensación tropical, sin convertirse en una pesadilla para las raíces. Number 5. Guayabo enano.
Mucha gente se sorprende cuando descubre que algunos guayabos pueden adaptarse bastante bien a las macetas, especialmente las variedades enanas o pensadas para patios. Porque a diferencia de otros árboles tropicales, mucho más agresivos, estos suelen mantenerse compactos y relativamente fáciles de controlar con podas ligeras. Y eso cambia completamente la experiencia. El árbol sigue ofreciendo esa sensación tropical que mucha gente busca, pero sin convertirse rápidamente en un problema enorme de raíces y espacio. Además, en climas cálidos, los guayabos pueden crecer con bastante energía y producir fruta incluso en contenedores medianamente grandes. Las hojas densas, el aroma dulce y las frutas coloridas hacen que el árbol se sienta mucho más vivo y decorativo que muchas otras opciones pequeñas. Y honestamente, para personas que quieren algo tropical sin el nivel de dificultad de un mango grande o un aguacate, esta suele ser una alternativa más realista. Especialmente porque tolera mucho mejor el mantenimiento normal de un jardín doméstico. Y el siguiente árbol demuestra algo muy importante. Porque el problema nunca fue el manzano en sí. Number 6, manzano enano. Muchos de los problemas que mencionamos antes con los manzanos desaparecen cuando eliges una variedad enana adecuada. Y eso ocurre gracias a algo que la mayoría de principiantes nunca ve, el portainjerto. Los manzanos enanos están diseñados específicamente para mantenerse compactos, controlar el crecimiento de las raíces y producir fruta en espacios mucho más pequeños. Eso significa menos estrés para el árbol y muchísimo menos trabajo para el jardinero. Además, suelen ser más fáciles de podar, más simples de mantener y mucho más realistas para patios o terrazas. Claro, todavía necesitan buen sol y cuidados básicos constantes. Pero comparados con los manzanos normales, el nivel de dificultad cambia completamente. Y lo mejor es que finalmente la relación entre tamaño y producción comienza a tener sentido. Porque el árbol ya no estás luchando constantemente contra el espacio limitado de la maceta. Está adaptado para vivir ahí. Y honestamente, esa es probablemente la lección más importante de todo este video. El éxito en jardinería no siempre depende de trabajar más. Muchas veces depende simplemente de elegir la planta correcta para el espacio correcto.